Hola amores, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy estaremos trabajando este hermoso vestido y la verdad es que estoy muy contenta porque hay muchas que me han estado mandando fotos. Ahora las invito a que me las manden a nuestro Instagram con el hashtag hazlo tú mismo. Bueno, para empezar les comento que este vestido está dividido en 3 piezas, que sería la base de la parte del busto y la falda, que viene enrunchada, y en la parte posterior viene una sola pieza y esta se compone de un básico. Hacemos continuación con nuestro patrón básico con reducción. En este momento estoy trabajando el talla 8 y voy a calcar hasta la parte de la cintura para dar descomposición a las primeras 2 piezas de la parte delantera. Importante trazar las líneas horizontales, ya que estas son necesarias para darle el desarrollo a nuestro patrón. Muy importante la línea de sisa, altura de busto y distancia de busto. Estas son las líneas necesarias para hacer el desarrollo a este diseño. Ya trazadas las líneas, vamos a ubicarnos en costado y voy a subir 4 centímetros y estos los voy a unir en semicurva con la pinza de centro medio. Aquí la estoy marcando, que es la que le decía de distancia de busto, y vean, me la llevo en semicurva hasta unirla. Muy importante, esto simplemente va a hacer una separación para darle esa forma, pero no voy a retirar, digamos que centímetros, no voy a hacer pinzas, simplemente la vamos a cortar para volverla a unir. Esto va a ser un detallito para que nos quede más bonito. Listo, me ubico en hombro, entro 3 centímetros y lo llevo en una línea diagonal hasta la parte centro doble, dándole escote a esta prenda. Entonces recuerda muy bien esto, este es el escote, entonces vas manejando la medida deseada. Listo, yo lo hice 2 centímetros abajo de la línea de busto, de la distancia, altura de busto. Bueno, aquí voy a retirar un poco más porque siento que el efecto tiene que quedar más abajo. Entonces, sí lo bajé como 6 centímetros abajo de la altura de busto. Corto y separo estos 2 puntos. A partir de este punto voy a tomar el ancho de cintura y este lo voy a agregar en la parte baja de la pieza 1. Miren cómo estoy realizando en este proceso. Aquí cogí una hojita reciclada y lo acomodé y simplemente le doy su ancho por el largo de la cintura. ¿Listo? Ahora voy a ubicar el patrón con reducción y a partir de cintura voy a bajar el largo deseado para nuestra parte inferior del patrón delantero. Mire, yo tomo normalmente la medida de cintura a cadera y a partir de cadera doy el largo deseado en línea recta, es decir que me voy con la medida exacta de la cadera hasta abajo. Por eso aquí yo cruzo una línea en la cadera para escuadrar y que esto me quede recto. Bueno, amores, aquí ustedes le van a dar el largo deseado. Yo voy a trabajar con un largo total a partir de la cintura de 70 centímetros. Esto le voy a agregar para dar un enruche de nuestra base va a ser de 40. Entonces a partir de esos 40 el resto de tela va a ser enrunchado. Esto nos va a dar un efecto muy lindo, pero va a ser solamente en la parte delantera. Entonces tengan en cuenta esto, que si voy a enrunchar 40 centímetros, voy a dejarle 30 centímetros más para enrunche. ¿Cómo voy a tener en cuenta esto? Es decir, a la hora de enrunchar, ¿cómo hago exactamente para que me enrunche? Más adelante les voy a explicar. Pero entonces sí,
Digamos, si la falda le va a quedar de 45, entonces le mete 75 centímetros más, es decir, 30 centímetros de enrunche. En todos los casos, si la falda quiere que quede más larga, 50, en fin, le vamos a meter 30 centímetros de enrunche. Tengan muy en cuenta eso. Ya teniendo esa base, se puede decir que solamente nos faltaría la parte posterior de este hermoso patrón que estamos sacando. Voy a cortar y damos por terminado el patrón delantero. Entonces, como ven, ya tengo dos piezas realizadas en la parte superior y una pieza en la parte inferior. Esto nos tiene que quedar de esta forma. Tengan muy en cuenta en los puntos a la hora de cortar para que esto nos quede exactos, amores. Muy importante, todas estas piezas las cortamos para embonar, es decir que tienen que estar dobles. En la pieza de costado, pieza 2 queda corta 4 veces, la pieza número 1 4 veces y la inferior tercer pieza 2 veces con centro doble. Bueno, ¿cómo hago para sacar el patrón posterior? Voy a tomar el patrón con reducción y voy a calcar hasta la parte de cadera. A partir de cadera doy el largo deseado. Recuerden que el largo deseado vendría siendo la reducción final. Es decir, yo les decía que la falda iba a quedar con reducción final de 40 centímetros. Entonces aquí vamos a sacar una falda a partir de cadera, tomando desde la cintura hacia abajo 40 centímetros. Yo la voy a sacar un poquito más larga para tener en cuenta de una vez el dobladillo. Entonces tengan en cuenta el dobladillo. Esta falda nos quedó de 43 centímetros con dobladillo. Aquí ya tengo la base posterior, corto y nos tiene que quedar de esta forma. Aquí me hizo falta hacerle la reducción de lo que viene siendo de hombro, pero de todas maneras más adelante lo hago para que ustedes vean. Lo único que tienen que hacer es que la base del delantero le quede perfecta con la base del posterior, que lo único que se le haría el cambio sería en el cuello. ¿Listo? Amores, yo aquí estoy guardando mi patrón en el cuadernito. Todo esto anótenlo, copien todo, es decir, cada detallito, cómo tienen que hacer el proceso, cómo tienen que cortar, en fin, hágalo, copéenlo, que a veces, muchas ocasiones, los detalles se quedan en los cuadernos y nosotros vamos a leer, esto se hace así. Voy a trabajar en una polilicra. Traje 1,5 metros para realizar este diseño. Se trabaja a lo ancho, que es donde tiene su elasticidad, y vamos a ir cortando todas estas piezas en la tela. Armen con alfileres para que no se les pierdan la pieza a la hora de cortar. ¿Listo? Entonces yo aquí ya estoy organizando la tela. Voy a empezar con el posterior. Voy a cortar a sacar 2 piezas, y acá donde les digo que tenemos que tener en cuenta la reducción, amores, aquí estoy sacando la falda, saco 2 veces la falda con centro doble y las piezas superiores de esta las voy a sacar 4 veces. Bueno, aquí yo doblo, organizo para sacar las piezas de una vez todas. Mujeres, si a ustedes les queda mucho más fácil trabajar con alfileres, pongan los alfileres. Ahí me queda el espacio para sacar la última pieza. Trabajé con 1,5 metros. Si ustedes ven que les cuesta organizar la tela, compren un poco más para que no les vaya a faltar. Listo, entonces aquí ya tengo los cortes de estas prendas y ahora sí vamos al proceso de pegar. Lo primero que voy a hacer es cerrar lo que viene siendo el escote hasta el punto, ahí hagan un piquete hasta el punto donde empezamos a cerrar lo que viene siendo la vuelta, la cuerdita para dar la vuelta. ¿Listo? Entonces
Lo pego. Ahora lo que voy a hacer es pegar las piezas de costado. Estas las pego individual, es decir, que cierro ese punto. Miren, miren hasta dónde tiene que llegar el cierre de la parte de escote, hasta donde termina nuestra segunda pieza. Entonces estas las pego individual, una por cada lado. Y la cierro de tal forma, miren, nos tiene que quedar de esta forma, así. Entonces cierro una pieza, cierro la otra pieza y después esta las uno, dándole una costura en el filete. Vamos a trabajar tela licada, tienen que tener en cuenta eso. Si no van a trabajar con filete, entonces una costura en sisa. Aquí se ve un poquito enredaditos, amores, pero simplemente es unir esas dos piezas tanto a ambos lados y nos tiene que quedar así. Aquí yo la tengo por la parte de atrás y esta ya está en la pieza de lucero, y esta piecita aquí nos tiene que quedar para el volteo. ¿Listo? Voy a cruzar las dos piezas y lo que voy a hacer es que al cruzar voy a amarrar, como abrazar la pieza que nos hemos cosido con la tira que nos queda fuera, y abrazar con esas dos piezas este punto, de tal forma que podamos amarrar este moñito y nos quede esta pieza unida. Amores, aquí nos va a quedar un poquito difícil, un poquito borrachosos, pero no es muy difícil. Vean, aquí voy a retirar la pieza para que puedan ver mejor el proceso, y miren lo que hago. Simplemente abrazo la pieza, ya le paso costura, dejamos ese huequito y por ahí nos tiene que pasar la otra pieza. Ese sería el proceso. Ya después de haber cosido, haber pasado costura, nos tiene que quedar de esta forma, abrazadito ahí a las dos piezas. Ven, el enruche no es muy fuerte porque no hicimos una abertura para que fuera muy fuerte. Así venía el diseño y este es un diseño para entregarlo. Entonces, ya después de haber realizado esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrazar la pieza superior con la inferior de tal forma, así, miren, amores. Cerramos, ponemos una pieza sobre encima de la otra y pasamos costura. Este sería el procedimiento para pegar estas dos piezas. Bueno, ya después de haber pasado costura, esto es lo que les decía. Voy a cortar el elástico del largo deseado final de la falda, es decir, mi falda va a quedar de un largo de 40 centímetros. De ese largo corto el resorte, después lo pego y miren, así nos tiene que quedar. Entonces, ¿qué va a hacer? Que el largo va a quedar del resorte a la hora de recogerse. Listo, vuelvo y corto 40 centímetros a los costados, tengo que cortar dos y hago el mismo procedimiento, simplemente abrazo y paso el resorte. Este proceso se hace en ambos lados, como les decía. Tienen que tener muy en cuenta el largo, amores, como les decía, muy importante, largo, ese es lo más importante, porque si queremos que nos quede exactos, tenemos que cortar exacto. Tengan en cuenta el dobladillo. Yo normalmente coso, pero dejo en la parte inferior 2 centímetros que no le paso la costura. Ahí es donde tengo que dejar el espacio para el dobladillo. ¿Qué voy a hacer? Aquí voy a organizar, miren, aquí es donde les digo, corto el largo de hombro de la parte superior y simplemente acomodo el cuello como quiero que me quede. Recuerden que este es un cuellito básico, vamos a trabajar con un molde básico, entonces no es mucho el proceso. Voy a pasar costura en cuello y sisa en ambos lados, y después de haber hecho este procedimiento, lo que voy a hacer es embonar la parte superior y simplemente meto los hombros por la parte posterior y pasamos una costura, organizamos de que esas líneas nos queden perfectas, que no se van a voltear, y ya, vean, este proceso nos tiene que quedar de tal forma. Esto se llama embonar los hombros. ¿Listo? Todas las piezas nos tienen que quedar embonadas, es decir, que esas costuras no se van a ver en la parte de sisa.
cuello, escote. Ahora, ¿qué hago? Nuevamente abrazo los costados, abrazo del posterior al delantero, es decir, que con el posterior abrazo el delantero, porque obviamente el delantero está cerrado en la parte de los costados por el resorte que trabajamos. Pasamos una costura de tal forma que tapemos las costuras del delantero y nos tiene que quedar de esta forma. Aquí lo que hago es trazar para hacer dobladillo y listo, amores, ya he terminado este vestido. Espero que les haya gustado. Chao.